y lo que efectivamente ha sucedido con el rescate de las personas que habían quedado varadas en la zona de Uspallata. Todo eso, toda la información y la actualización de esa información, que además tiene que ver con muchos mendocinos que viajaban o retornaban de Chile, el paso cerrado por varios días, la traerá Danilo Badano en un ratito en Agenda Clave a las 7:30 de la tarde. Mientras tanto, nosotros nos enroscamos en un tema que empieza a aparecer en la agenda política local. El justicialismo, con la reunión realizada entre el gobernador y los intendentes, ya empezó a delinear alguna estrategia electoral, se empieza a discutir la posibilidad de desdoblamiento o no de las elecciones, y esto tiene que ver también con lo que se define en el marco del proyecto nacional que contiene a todo el justicialismo local y el Frente para la Victoria en general, y el radicalismo está ya mostrando una de sus caras en la interna que divide por un lado al cobismo junto con Cornejo, sería la parte oficial del partido de la Unión Cívica Radical, y por otro lado Iglesias y Fayad, Iglesias el último candidato a gobernador y el intendente de la capital, Víctor Fayad, anunciaron que se lanzarán por una línea alternativa para disputar las elecciones legislativas de este año 2013. Esta vez Iglesias y Fayad replicando, pero a la inversa, lo que ocurrió con la Concertación allí por el 2007, planteando que su pretensión no es irse del radicalismo, sino plantear una alternativa y desafiando a que los expulsen en caso de no tener cabida su pensamiento, y directamente planteando disputas para el 2013, elecciones legislativas este año, pero concretamente para el 2015. Bueno, todo esto más lo que puede pasar con el Frente Amplio Progresista y posibilidades de acuerdo con algún sector del radicalismo que no se descarta del todo, en el análisis de un invitado de esta casa, casi un asiduo columnista, que habitualmente lo llamamos para que nos ayude a pensar el entramado político local y nacional. Él es licenciado en Ciencias Políticas, se llama Javier Díaz Araujo. Hola, negro, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan los muchachos? Todo bien, ayúdanos a pensar un poquito el mapa en Mendoza porque está bastante complicado. Algunos dicen que después de Vendimia se aclara todo, pero son elecciones de medio término, suelen ser elecciones muy particulares y hay algunos indicios. ¿Cómo los ves? Sí, a ver, larga lista de temas para meter en la licuadora, digamos, para ver cuál es el resultado de eso. En principio lo que sí hay que decir, para que entendamos todos, es que son, como bien decías, elecciones de medio término, o sea, se eligen diputados y senadores, no en todas las provincias senadores, porque ya han renovado en algunos casos. En este caso quedan solamente 7. En el caso de Mendoza no vamos a elegir senadores nacionales, pero sí diputados nacionales y concejales y legisladores provinciales. También hay que decir, y esto es muy importante porque no se está diciendo en ningún lado, ¿quiénes van a renovar? El Frente para la Victoria en su mayoría va a renovar los legisladores que provinieron de la elección del 2009, recordemos, situación post-125. Y el de la oposición también. Entonces, en un rápido análisis, uno si mira la composición de las cámaras, lo que claramente salta a la vista es que quienes más riesgos corren de perder bancas es la oposición. Para que tengamos una idea... Sí, el escenario más negativo para el Frente para la Victoria es aún superador de aquel fatídico 2009 para el oficialismo, si se quiere, el punto más bajo de la acumulación política del kirchnerismo en los últimos años. Exactamente. A ver, si rápidamente, 38 diputados del Frente para la Victoria y o sus aliados, y 72 diputados renovaría la oposición de mantenerse las actuales coaliciones, ¿sí? Bien. O sea que, en definitiva, lo que tenemos es un escenario bien complejo para la oposición. Mario Weinfeld el otro día decía algo que me parece muy interesante, que es que en escenarios de derrota necesaria, o sea, sí o sí la oposición va a perder bancas, esto está claro. ¿El oficialismo? No, la oposición. La oposición tomando la base de lo que fue esta elección de 2009. Exactamente. Aún en escenario de derrota del oficialismo, digamos, ¿no? Aún... A ver, por las provincias que eligen senadores, en el caso de la Cámara de Senadores, donde no es tan fuerte la diferencia entre los que renuevan del oficialismo, ahí sí el oficialismo corre un riesgo más, pero en la Cámara de Diputados es muy grande la diferencia. Estamos hablando de que la mayoría de los miembros de la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación renuevan, entonces corren graves riesgos y manteniéndose porcentajes mínimos de electorales en términos de lo que podría llegar a sacar el oficialismo, así todo la oposición va a perder bancas. Eso es una constante, o sea, es imposible que la oposición mantenga la cantidad de diputados que venía teniendo desde el 2007, ¿sí?
Bien, En bien. ese marco de perspectiva negativa para la oposición, evidentemente cualquier tipo de coalición se vuelve más compleja, porque cuando nosotros nos enfrentamos a elecciones de ejecutivos en general, son elecciones que nosotros le decimos de la politología las elecciones concentradoras, digamos. Es muy bueno que hayan muchas coaliciones, perdón, una sola coalición que incluya muchos partidos políticos. En este caso, como son elecciones repartidoras, de hecho el sistema que reparte las bancas es el DONT, no siempre convienen las alianzas electorales. Por lo tanto, vamos a tener un 2013 muy movido desde el lado de la oposición, porque cada uno va a estar midiéndose con sus posibles aliados, pero sin necesariamente pensar en alianzas finales. Javier, con esto que señalás al final y pensando también cómo se dan habitualmente las elecciones legislativas, da la sensación que si bien toman peso para tener representación y poder avanzar en la aplicación de políticas concretas, en estas elecciones particularmente los distintos partidos políticos, y tomo los dos principales, digo, el justicialismo con la reunión que existió ayer, pero también las definiciones en Mendoza que va tomando el radicalismo, da la sensación de que están mucho más preocupados, sobre todo en la oposición, de definir aspectos internos y repartir poder para adentro pensando en el 2015 que avanzar en una construcción opositora sólida. A ver, ese es el gran problema de la oposición en la Argentina desde un tiempo a esta parte, digamos. No logra conseguir una identidad política, una identidad ideológica, una identidad que lo vincule política y electoralmente con los sectores, no logra definir cuáles son sus estrategias en términos de acercamiento electoral, y eso le está trayendo muchos problemas, no solamente a diario en lo que nosotros vemos, de falta de posicionamientos, de cruces, de falta de identidad, sino que en términos electorales, sabiendo que es un momento interesantísimo para la oposición. Todos sabemos que en la Argentina las elecciones de medio término tienden a ser de alguna forma más difíciles para para el oficialismo. Así todo no han logrado unificar criterios y definirse electoral políticamente. De cualquier forma, como decía recién, las peleas están mostrando justamente que si bien es un problema que no existe identidad, también va a ser un problema que se van a organizar esas listas. Recordemos que también hay paso antes de las elecciones legislativas nacionales. Entonces, por ejemplo, lo que dijo el radicalismo ayer no queda bien claro si es que ellos van a ir a presentarse a las PASO dentro del radicalismo o si directamente van a ir a abandonar el partido radical para buscar otra consigna, digamos, otro partido político para presentarse elecciones. Y como decías, no hay elección de senador nacional, con lo cual los lugares se reducen. Las sillas son menos, exactamente, es como el juego de las sillas. Hay menos sillas y todos tenemos que valer más rápido para ver quién se sienta primero. Javier, respecto del oficialismo mendocino, el Frente para la Victoria, sabemos que hay distintas variantes, corrientes que confluyen en el complejo mundo que denominaríamos el kirchnerismo, ¿no? Exacto. ¿Cómo se da en la provincia de Mendoza esa relación de fuerzas y cómo te imaginás que se puede resolver luego de Vendimia, como se ha dicho, el armado de una lista del Frente para la Victoria o de más listas del Frente para la Victoria? Si existe esa posibilidad, si hay unificación o no. Yo creo que a riesgo de equivocarme, como siempre, pero bueno, en algunas cosas estamos acertando, me parece difícil el desdoblamiento, no solamente por una cuestión de obediencia, como quieren plantear los medios de comunicación, sino por una cuestión de inteligencia electoral. Sería bastante tonto para cualquier propuesta política del oficialismo provincial ir dividido en una elección legislativa. Me parece una locura. En ese marco van a haber disputas fuertes también. Todos sabemos que el peso en el armado de la lista de Cristina va a ser, creo, y muy importante, por el hecho de que si bien la posibilidad de reelección no estaría planteada en términos de las posibilidades de cómo se incorporan las cámaras, creo que el kirchnerismo más puro, tanto para la posibilidad de reelección, o sea, una asamblea legislativa que permitiría la reforma de la Constitución o no, va a dejar condicionado a la Cámara de Diputados con la mayor cantidad de integrantes puros, podríamos decir, del kirchnerismo, ¿sí? Esto me parece que se va a replicar lo mismo que pasó en las elecciones 2011, va a haber una intervención fuerte por parte de la presidenta en el armado de las listas, pero también es cierto que los intendentes siguen teniendo mucho peso en la provincia. Hay un libro muy interesante para quien quiera meterse en estos temas, de Abal Madina, que además de ser ministro es un politólogo importante, que habla de la desnacionalización de los sistemas de partidos en Argentina, no solamente por el caso de Mendoza, sino por casos en todas las provincias que están siendo muy
característicos y que no siguen patrones nacionales. Y entonces también los intendentes intentarán hacer tener presencia en esas listas. Yo creo que la ecuación daría algo así como un primer candidato del oficialismo en la lista del Frente para la Victoria, que sea un intendente con mucha cercanía al kirchnerismo, luego alguna mujer probablemente que venga del riñón más duro del kirchnerismo, y no creo que vaya a haber mucho más interés, porque no creo que vaya a meter 3 legisladores el PJ en este caso. O sea que... Pero sí, estoy tirando números muy adelantados y eso puede cambiar en términos de dinámicas, pero me parece que no va a haber tanto conflicto en el oficialismo y sí vamos a tener un buen escenario de disputa en la oposición. Recordemos que son 5 los legisladores por Mendoza que se reeligen, que para que entren 3 por la primera minoría tiene que haber una buena diferencia de votos por el sistema DON, digo, ¿no? Entre el primero y el tercero. Por ejemplo, ¿no? En general venimos teniendo 2-2-1 como una repartición con un Partido Demócrata fuerte. En este caso también es otra variable que hay que tener en cuenta. El Partido Demócrata casi ha perdido su presencia en términos electorales. Habría que ver qué pasa si apuesta nuevamente una figura de renovación, pero no creo. Digo, va a estar lindo, sobre todo en la oposición, ver cómo se reconfigura. Y en el oficialismo, bueno, creo que la inteligencia va a poder lograr que vayan juntos, y si no, veremos a ver qué sucede. Bueno, Javier, seguramente estaremos consultándote en otra oportunidad para ver cómo avanza este esquema del entramado electoral para un año que estará evidentemente signado por esta lógica. Un abrazo grande, como siempre. Un abrazo para ustedes y espero que haya sido claro. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas para charlar, pero aquí estamos. Seguro, porque además tenemos pendiente de discutir la reforma política en Mendoza, la reforma de la Constitución y otros aspectos. Así que